Buenas noches, hablo con Fernando García. Vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales utilizados en la industria de la electrónica. Esto es de la materia Introducción a la Ingeniería Electrónica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. En primer lugar, hablamos sobre las propiedades resistivas y le podemos definir como la medida de fuerza con la que un material se opone al flujo de la corriente eléctrica. Entre sus características podemos indicar que a mayor resistividad por parte de un material va a tener mayor resistencia al flujo de corriente. En cuanto a lo que es la mayor longitud de un conductor, vamos a tener mayor resistencia y en cuanto menor sea su área transversal de este conductor, mayor va a ser la resistencia al flujo. Ahora, en cuanto a lo que es la temperatura, también es un factor importante y a mayor temperatura vamos a tener mayor resistencia. En esto, por lo menos en cuanto a las imágenes, en la que está aquí en el medio sería la fórmula con lo que es la constante de la resistividad de cada uno de los materiales, que multiplica lo que sería la longitud entre el área transversal y en lo que sería esta tabla serían las dimensiones de los calibres del alambre estadounidense y cómo se va a ir tanto comportando, cómo es evaluado desde lo que es el área, lo que es el ohmiaje con temperatura y lo que es la corriente máxima permisible en lo que es el área medida por ampere. En la segunda capacidad estaríamos hablando de la capacidad de transporte de corriente de los conductores. En primera instancia hay unos factores importantes a los que hablar: el área del conductor, la temperatura ambiente, el tipo de material y típicamente los buenos conductores tienden a tener un solo electrón en las órbitas de valencia. Aquí lo que podemos ver en la gráfica es un comportamiento entre que a menor temperatura mayor va a ser la corriente, mientras que cuando va aumentando la temperatura va disminuyendo su rango de trabajo o la cantidad de corriente que permite estos conductores. Ahora, en cuanto a lo que son las propiedades de la conductividad, podemos hablar que primero que es el inverso de la resistencia, es todo lo contrario, es la capacidad de permisibilidad del paso del flujo de corriente o de los electrones. En segundo, que tiene su símbolo G para diferenciarlo en lo que son las fórmulas y se mide en Siemens. Y usualmente los metales tienden a ser muy buenos conductores eléctricos, mientras que los no metales no tienden a serlo tanto. Y tenemos una tabla al lado de conductividad relativa de distintos materiales. La conductividad relativa, podemos hablar de la plata, el cobre, el oro, el aluminio, que es porcentual, siempre tienden a estar top en esto, mientras que los que tienen menores números no tienden. Hablando sobre los materiales cuando son aislantes, podemos hablar de que estos materiales primero tienen poco electrones y segundo necesitan un mayor potencial de voltaje para poder establecer un nivel de corriente en sus áreas P. En cuanto a lo que es la parte del esfuerzo de ruptura de algunos aislantes comunes, que sería la tabla de la derecha, podemos encontrar que entre los materiales sería lo que es el aire, la porcelana, los aceites, las baquelitas, el caucho, el papel, el teflón, el vidrio y la níquel. En cuanto a lo que son los materiales dieléctricos, podemos hablar que son el vidrio, el papel, la madera, la porcelana, la cerámica, la cera, la mica y podemos hablar de lo que son los capacitores, como el ejemplo de en cuanto a los dieléctricos como aislante, podemos hablar que todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos. La carga eléctrica se almacena en los materiales dieléctricos. Los materiales dieléctricos se utilizan para comprobar si el aislante del componente protege suficientemente a los usuarios de las descargas eléctricas. Y el material dieléctrico se puede polarizar en presencia de un campo. En cuanto al magnetismo, en primer lugar, podemos decir que es un fenómeno físico en el que los objetos ejercen fuerza o de atracción o repulsión sobre otros materiales. Y podemos hablar, por lo menos, el magnetismo lo podemos encontrar como imán natural con lo que es el mineral llamado magnetismo. En cuanto a lo que son las propiedades del magnetismo, podemos hablar de los polos distintos se atraen, los polos iguales se repelen. Hay algo llamadas líneas de fuerza que forman una especie de trayectoria cerrada y que son iguales las que salen a que las que entran. Adicionalmente a esto, las líneas de fuerza representan la energía a lo largo de su trayectoria, y siempre que una corriente eléctrica circule por un conductor, se encontrarán con un campo magnético alrededor. En cuanto a los materiales magnéticos usados en la práctica, podemos encontrar el hierro, el níquel, cobalto y las aleaciones, que son hierro con níquel, níquel con cobalto. Entre sus aplicaciones en la parte electrónica lo podemos encontrar en bobinas, transformadores y en diferentes tipos de uso y de pequeños componentes. Disculpe. Semiconductores. Los semiconductores son unos materiales que, dependiendo de diferentes tipos de circunstancias como la temperatura, presión, radiación y campo magnético, pueden actuar como conductor.
o sea, permitiendo el paso de la corriente, o en su contrario, siendo el mismo componente, puede actuar como si fuera un aislante, impidiendo el paso. Un ejemplo básico en la electrónica sería el comportamiento del diodo de silicio. Entre los materiales que se utiliza tiende a ser el silicio y el germanio. Entre su clasificación podemos decir que son intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos serían puros, no están dopados, mientras que el extrínseco hace que a través de ciertas aleaciones o ciertas combinaciones se encuentre un dopaje para que dé un resultado. La imagen de la derecha nos indica cuántos son tipo N o tipo P, lo que serían los enlaces, para ver cómo se comporta o para conseguir un comportamiento químico. Cuando hablamos de las propiedades eléctricas, térmicas y ópticas, por lo menos por la parte eléctrica, ya lo hablamos anteriormente, lo que es la resistividad y la conductividad por parte del material. En cuanto a lo que es la parte térmica, los calores específicos, las dilataciones térmicas, la densidad, la conductividad térmica y la temperatura de fusión. La temperatura de fusión la podemos encontrar en lo que es el comportamiento del estaño con lo que es la parte de soldadura, o por lo menos lo que son el estaño no tiende a trabajarse puro, sino que para cierta soldadura o microsoldadura se le utiliza ciertas aleaciones de plata, aleaciones de zinc, cierto tipo, que van a hacer que su temperatura de fusión aumente o disminuya. La dilatación térmica nos permite entender cómo se va a trabajar ese material dependiendo de la temperatura con la que esté expuesto. Así que los materiales a mayor temperatura tienden a dilatarse. Y cuando hablamos de las propiedades ópticas, hablamos de la reflectividad, el índice de refracción, si hay brillo, color, transparencia, luminiscencia, depende del material, puede o no tener un cambio. Cuando hablamos del silicio, el silicio lo vemos como el material base de la industria electrónica y la microelectrónica. Y muchísimos componentes semiconductores están hechos a base de silicio. Son como puntos interesantes a hablar. El óxido de silicio lo podemos conseguir en el hormigón, en los ladrillos, en la producción de cemento de Portland, diferentes componentes. Y un punto importante, lo podemos conseguir en que en Estados Unidos, en California, hay algo que se llama Silicon Valley o Valle del Silicio, que es en honor a esto y que tiene muchísimas empresas electrónicas e informáticas. En cuanto a lo que son los materiales emisivos, son materiales que tienen la capacidad de emitir energía infrarroja. Estos materiales van a trabajar o se van a comportar dependiendo de la temperatura en la que estén presentes y también de la distancia. Una tabla de la derecha nos va indicando que esto está medio. En cuanto a lo que es el último punto, tenemos materiales ópticos y fotosensibles. Los materiales ópticos están divididos en materiales orgánicos o inorgánicos, que están compuestos por hidrógeno y carbono. Los materiales orgánicos son los que sí están compuestos por hidrógeno y carbono, y aparte llamados por hidrocarburos y polímeros. En cuanto a los materiales fotosensibles, son una clase de materiales que se activa cuando se les expone a la luz. Estos materiales se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde la fabricación de lentes ópticas hasta la impresión de fotos. O si lo vemos en electrónico, podemos conseguir los NDR, que son unas resistencias variables que van variando según su exposición a la luz.